¿Cómo estás? Dios te bendiga. Esto que te vengo a decir es de parte del Señor. Vamos a hacer una reflexión especial sobre lo que el Señor quiere de tu vida. Vamos a leer en Marcos capítulo 5 versículos 36. Dice: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo el principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Hay momentos en los que la fe mengua, en los que la esperanza se ve lejos, en los que la crisis aprieta de tal manera que vemos la solución tarde. Nos agobia la espera, nos agobia el tiempo, el fluir del tiempo. Hay un proverbio que enseña: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces hay momentos en los que vemos que la tormenta es tan fuerte en nuestra vida que todas las ilusiones de salida o de solución parecen esfumarse, y eso es menguar la fe. En esta hora quiero muy especialmente de parte del Señor transmitirte ese ánimo, ese deseo de que estas palabras del Señor aún retumben en tu vida. No temas, cree solamente. Y esto sucedió allí en esta historia en la que nos narra que pasaba Jesús en una barca a la otra orilla y reunido alrededor de él una gran multitud. Y él estaba allí junto al mar enseñando, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio al Señor, se postró a sus pies. Cuando cayó a sus pies, le rogaba y le decía: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Había un reconocimiento de este principal, un hombre que tenía una posición alta, un hombre de sociedad, era el principal de una sinagoga. Pero su hija estaba gravemente enferma, su hija estaba atormentada por una enfermedad. Y aún en medio de toda esa estirpe social que tenía este Jairo, no podía ayudar a su hija, no podía hacer nada por su hija, recordándonos lo limitado que somos como seres humanos, lo necesitados que somos del poder divino del Señor. ¿Por qué llegó ante los pies del Señor? Porque había escuchado, porque había oído las maravillas que Jesús hablaba, que Jesús hacía, las señales, los prodigios. Recordemos que todo lo que el Señor hacía, enseguida su fama se extendía por todas las regiones. Entonces esta maravilla hizo que este hombre cayera a los pies del Señor, que estos comentarios, que estas anécdotas de la gente, de lo que hacía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, esto había generado que este hombre tuviera fe y llegara a los pies de Jesús. Y le rogaba y le decía: pon tu mano sobre mi hija que está agonizando, está gravemente enferma. Y yo tengo cierta creencia, tengo cierto conocimiento, yo tengo cierta información de que tú puedes hacer algo por mi hija. Entonces se fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, y conocemos la historia. Se abre un paréntesis aquí, de milagro, en medio del milagro. El Señor iba rumbo a hacer un milagro, pero mientras iba a hacer un milagro, hizo otro milagro. Y todos lo conocemos, la mujer que padecía del flujo de sangre. Y sabemos que el poder del Señor sanó a esta mujer, que tocó el borde de su manto, porque ella misma anunció que al haber creído sería sana. Pero mientras el Señor le empieza a decir: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, mientras Jesucristo aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Y recordemos que Jesús iba rumbo allá, iba con Jairo, iba con la gente, pero vinieron las personas de allá a traer una noticia. Pero no se acercaron al maestro, no se acercaron a los discípulos del Señor, se acercaron al mismo Jairo y le dijeron, tal vez en secreto, le dijeron allí a él solo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Dándonos a entender que humanamente hay una limitante llamada muerte, y que creemos que cuando la muerte llega ya no hay nada que hacer. Pero Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No indicando que no moriremos, porque cierta ocasión Jesús también hizo una aclaración y dijo: el que cree en mí no morirá eternamente.
Hay una esperanza de gloria para aquellos que fallecen en Cristo Jesús. Hay una esperanza de una vida especial allí con el Señor, en el reino de los cielos. Hay una esperanza gloriosa de vivir una eternidad con el Señor. Pero en este momento, pasando este pasaje, queremos mirar y analizar que en medio de toda esta esperanza que llevaba Jairo, él diría: ya el Señor va para mi casa, el Señor ya va conmigo, ya todo está resuelto, porque lo convencí que me siguiera, porque Él no es cualquier persona. Él es algo poderoso, Él es alguien que es un maestro de maestros, es alguien especial y ya va rumbo a mi casa y el problema está resuelto. Vienen y le traen esta noticia. Cuando él tenía toda la esperanza, cuando veía todo bien, rumbo hacia allá, y tal vez acababa de ver cómo esta mujer había quedado sana de su azote, de su enfermedad. Y tal vez la conocía, y era probable que la conociera porque ella no tenía cualquier tempito, tenía 12 años padeciendo del flujo. Y eso generaba que la sociedad la tildara y la mantuvieran aparte y la tenían como la que no podía entrar en las aldeas, la que no podía ser tocada, la que era considerada inmunda. Entonces este Jairo principal, mientras iban, su fe tuvo que haber aumentado más porque vio el milagro de la mujer, porque vio esta poderosa presencia que con tan solo tocarla había sanidad. Pero resulta que vienen la parte negativa. Le llegaron con el comentario de muerte: tu hija ha muerto, no hay esperanza, ya todo murió, ya no hay nada que hacer. Porque el ser humano somos limitados, creemos que cuando ya algo está dado, ya no hay nada que hacer. Creemos que cuando están en la luz, en la oscuridad máxima, la luz no puede llegar. Un verdadero cristiano debe comprender que en medio de cualquier necesidad Jesucristo puede glorificarse. Y miren el bonito pasaje y mira la aclaración que la Biblia hace este momento en este detalle. Cuando dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús dice allí, y notamos esto, luego que oyó lo que decía. Cuando Jesús escuchó lo que decía, porque no se lo dijeron a él, entonces como a Jesús no le habían dicho nada, cuando él oyó lo que se decía, y lo que se decía debían ser cosas negativas, tal vez unos por ahí murmuraban, pero cuando Jesús oyó lo que se decía, se acercó al principal, le tocó el hombro y le dijo: no temas, cree solamente. Qué bonitas palabras de parte del Señor para ti en esta hora. No temas, cree solamente. Hay momentos en los que tú te sientes que algo te va a salir, pero llega la hora mala, la mala noticia, o llega la adversidad, o llega la situación en contra de lo que tú esperabas. Cuando Jesús oyó lo que se decía, esto significa que lo que se decía eran cosas negativas. Por eso tuvo que llegar donde Jairo y tocarle el hombro y darle fe, infundirle ánimo. Y qué mejor ánimo que palabras venidas del mismo Dios Todopoderoso. A ti, que tú has solicitado su ayuda en esta hora, te dice: no temas, cree solamente. Dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió siguieron caminando y no permitió Jesús que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y llegaron a la casa de Jairo y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, encontró el ambiente de tristeza, encontró un ambiente de frustración. Cuando no hay nada que hacer, la persona queda frustrada. Aunque el enemigo llegue y te quiera dar el peor de los escenarios, el peor de los comentarios, el peor de los ánimos, el que te quiera bajar el ánimo, viene Cristo y te lo sube en esta hora, diciéndote: no temas, cree solamente. Y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque cuando él encontró el alboroto empezó a hacer una pregunta: ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice la Biblia que se burlaban de él, pero se me viene a la mente la palabra del Señor, el pasaje que nos enseña que Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Es aquel que cuando alguien está muerto, Él es el único que puede decir está dormido. Jesucristo dijo:
esta niña no está muerta, esta niña está dormida. Y muchos se burlaron, pero se les olvidaba que el que estaba allí es el autor de la vida, el que da y quita, es el que puede hacer algo en medio de tu adversidad en este momento, es el que puede infundirte fe en esta hora. No temas, cree solamente que lo que ha de venir vendrá a tu vida, que lo que de Dios es para ti, Dios te lo tiene de manera especial. Entonces dice la Biblia que Él mandó a echar afuera a todos. Hay momentos en los que el dudar a Dios le desagrada. Recuerde que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador, el que recompensa a los que le buscan. Así que Él los sacó a todos y dejó solamente allí al padre y a la madre y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y Jesús, tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que es traducido: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y la Biblia enseña que se espantaron grandemente. Sabes que Cristo en esta hora quiere que le creas, aunque alrededor de ti nadie crea que Dios puede hacer en ti lo que tú esperas, aunque nadie crea que Dios pueda sanarte. Dios te dice: no temas, cree solamente. Aunque nadie crea que Dios puede sacarte de esta situación que tienes ahora mismo, cree que Él lo hará. Y vamos a hacer una oración, porque quizás el enemigo ha querido apagar tu fe, pero vas a ver ese milagro que tanto le has pedido al Señor, porque la palabra de Dios no miente. Soberano Señor Jesús, Rey de la gloria, Padre celestial, oh Dios, tú eres bueno y poderoso, Señor, bendito por los siglos de los siglos. Glorifícate, Padre, en medio de esta necesidad, en medio en este momento, que en esta hora, Señor mío, clamándote a ti en tu presencia, orando. Esta persona que ha escuchado este mensaje, auméntale la fe como lo solicitaron tus discípulos. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay victoria y sanidad para esta persona que está escuchando y confiando en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.